Características y parámetros de las memorias semiconductoras. La memoria es uno de los elementos más importantes en el trabajo de los circuitos de un computador. Un elemento de memoria es cualquier dispositivo que tenga capacidad de almacenar información y o retornarla ante la solicitud del usuario o del propio circuito. Físicamente, una unidad de memoria está formada por un determinado número de celdas agrupadas en bits, a los cuales también se les denomina una palabra digital. En las mismas donde se almacena la información de tipo binario. Entre los parámetros más importantes de una unidad de memoria tenemos la capacidad, es la cantidad de información que se puede almacenar en una memoria. Debemos recordar que la capacidad de almacenamiento se mide como nos muestra la siguiente imagen. Ancho de banda se define como la velocidad máxima a la cual los datos pueden ser transferidos, leídos y o almacenados de la memoria al procesador y viceversa. El ancho de banda de la memoria es generalmente expresado en unidades de bytes por segundo. Velocidad de reloj de entrada y salida. Corresponde a la frecuencia en hertz de la señal que controla la lectura y escritura de los datos de la unidad de memoria. Tiempo de escritura. Es el tiempo que transcurre entre el momento que se presenta la información al almacenar en la memoria y el momento en que la información queda realmente registrada. Tiempo de lectura. Es el que transcurre entre la aplicación de la orden de lectura y el momento en que la información está disponible en la salida. Voltaje de operación. Corresponde al nivel de voltaje requerido por la unidad de memoria para su funcionamiento. Según la permanencia de la información pueden ser memorias volátiles. Son las que se borran cuando se corta la tensión de alimentación. Es el caso típico de las calculadoras antiguas o la memoria RAM de las computadoras. Memorias permanentes. Son permanentes y no se modifican por el hecho de apagar la máquina. La mayoría de las calculadoras actuales conservan la información en su memoria, aunque se apaguen. Existen diversas memorias permanentes, aunque la más conocida es la memoria RAM o memoria de solo lectura, en la cual se aloja el programa de la BIOS o el setup de un PC. Memorias estáticas. Están compuestas por circuitos biestables que permanecen en uno de los dos estados posibles mientras que se mantenga la alimentación eléctrica. El elemento puede recordar un dígito binario mientras esa información no sea modificada externamente. Este método tiene la desventaja de necesitar 6 transistores por cada uno de los bits almacenados. Esto se traduce en un considerable gasto de energía y una considerable disipación de calor. Como ventaja, estas son más rápidas. Un ejemplo de este tipo de memoria es la llamada memoria caché. Memorias dinámicas. En ellas la información se almacena como carga eléctrica en un capacitor, que funciona como elemento básico de la celda. Debido al hecho en que el capacitor se descarga después de cierto tiempo, es necesario reactivar la carga del mismo. Esto se realiza mediante un proceso que se llama ciclo de refresco, que consiste en la reescritura de la información almacenada a intervalos regulares. En este tipo de memoria solo se disipa la potencia durante el tiempo de acceso para la lectura, escritura o refresco. Memorias bipolares. Están constituidas por transistores de tipo bipolar. La celda básica tiene un tamaño considerable debido a la gran cantidad de condensadores necesarios para constituir el circuito biestable. Esto conspira con la capacidad de almacenamiento con respecto al tamaño. La principal ventaja es la velocidad de acceso. En consecuencia, se puede usar para los cascos que requieren gran velocidad de operación y no mucha capacidad de almacenamiento. Memoria MOS. Se construyen en base a transistores de efecto de campo. MOS significa Metal Oxide Semiconductor y se refiere a la configuración interna del circuito integrado. Son las que utilizan para la fabricación de la memoria RAM en las PC. Los circuitos MOS son más lentos que los bipolares, no obstante son apropiados para usarlos como memoria central de la unidad de proceso. La lentitud no es una desventaja porque se compensa con la pequeña disipación de potencia.